Hola a todos y todas. Bienvenidos a al segundo grupo de videos. El día de hoy vamos a ver cómo unir distintos tipos de información de diferentes fuentes. El objetivo de ese video es que los y las estudiantes aprendan a fusionar diferentes bases de datos. Para eso vamos a iniciar con una breve explicación teórica y luego vamos a ver un poco de cómo esto se realiza en la práctica. Entonces, si vemos el primer punto, ¿para qué nos sirve unir distintos tipos de bases de datos? Eh, si nosotros somos un equipo investigador, somos 4 o 5 personas, puede ser que primero cada uno de nosotros esté elaborando o recopilando datos por su propia cuenta. Entonces, para el momento de realizar los análisis finales de la investigación, va a ser necesario unir todas esas bases de datos, es decir, que vamos a tener que codificarlas iguales y para que podamos unirlas después. ¿Para qué más nos puede servir unir distintos tipos de bases de datos? Si nosotros estamos realizando una investigación numérica y vemos que hay que agregar una nueva variable, una nueva columna en caso de Excel de datos, ¿cómo incorporamos esta columna? Por ejemplo, si nosotros estamos viendo datos sobre municipios o sobre departamentos, y después vemos que queremos agregar un nuevo dato. Ese municipio o departamento es lo que se va a convertir, vamos a ver un poco más adelante, en mi identificador. Es decir, que yo lo voy a utilizar para poder incorporar más y más datos según lo requiera nuestra investigación. Ahora pasando al segundo punto, ya lo adelantaba un poco. El identificador es una expresión que nos ayuda a identificar las observaciones dentro de un grupo de observaciones. Veíamos el caso de si yo estoy viendo acceso a servicios o nivel de escolaridad o de deserción escolar, de homicidios, todos esos son datos y yo los identifico, esos datos que son provenientes de una región, por ejemplo, un departamento o un municipio. Cada país tiene datos específicos para representar sus municipios o sus departamentos con códigos. Puede ser un número o unas palabras en combinación con esos números. Entonces yo sé que cualquier dato que yo ponga que vaya con, digamos, D-01 va a corresponder al departamento número 1, que vamos a entender que es, por ejemplo, en el caso de El Salvador, San Salvador, por ejemplo. Entonces yo sé que todos los datos que yo después recupere de San Salvador van a poder ser interpretados bajo ese mismo identificador. Ahora, vamos a ver un caso, un ejemplo para poder ver la fusión de uno a uno y la fusión de uno a muchos en en el caso de nuestro centro escolar que ya veíamos en los videos anteriores, ahora un poco modificados. Nosotros podemos realizar eh, combinaciones o fusiones de uno a uno. ¿A qué nos referimos con eso? Vemos nuestra base de datos y tenemos primero el identificador, que es un número, alumno 1, 2, 3, 4, 5, el sexo, nivel, sección, el ID de clase, que lo vamos a usar más adelante, y las variables con las que habíamos trabajado en los videos anteriores. Ahora, vemos que en nuestro centro escolar han agregado unos nuevos datos, que son hermanos en el centro escolar, es decir, si tienen, bueno, cuántos hermanos tienen en el centro escolar, 0, 2, 1, 3. Luego tenemos el promedio de una nueva materia, OPB, orientación para la vida, y el promedio de otra materia nueva, promedio de seminario de investigación. Y vemos que está el nivel y la sección de los alumnos. Entonces nosotros vamos a pasar primero estos nuevos datos. Tenemos esos tres. Y ya que tenemos nuestra base de datos ordenada, podemos ver aquí del 1 al 20, están todos ordenados. Nosotros, al ver que el identificador está igual ordenado, 1 al 20, nosotros podemos copiar simplemente los datos. Entonces venimos, le damos control C
y luego copiamos nuestros datos. Esa es una forma de hacer la fusión de las bases de datos muy sencilla, porque estas variables siempre van a estar condicionadas por estas otras variables. Es decir, que este alumno que tiene un promedio de 89 siempre va a pertenecer al nivel 9, a la sección 9, va a ser femenino, etcétera. Ahora, si nuestros datos no estuvieran ordenados, tendríamos que utilizar otras funciones de Excel. En este caso, les voy a enseñar cómo ocupar la función buscar B. Para ello, primero, vamos a hacer una lista de datos. Si ustedes están familiarizados con Excel, cuando hacemos una fórmula, nosotros decimos, por ejemplo, casilla A2 más casilla B2. Le damos Enter y suma las casillas. Ahora, para este tipo de búsqueda, no le vamos a pedir que lo haga en una casilla, sino que lo haga en una lista de datos. Entonces yo voy a incorporar todos estos datos y voy a crear una lista. Ya vamos a ver para qué la vamos a usar en un ratito. Luego vamos a regresar a nuestra función buscar B. Primero lo que me pide o lo que me va a pedir va a ser el valor que va a buscar. Es decir, yo le voy a pedir que busque el valor o el identificador de esta celda, que es la 21, que corresponde al número 20. Luego yo le voy a pedir que ese identificador me lo va a buscar en toda mi lista de datos, que son toda la lista que yo seleccioné previamente. Ahora yo tengo que seleccionar el indicador de la columna, es decir, en qué columna está el dato que yo quiero que busque. En este caso es la 1, 2, 3, es la cuarta columna. Entonces vengo y selecciono 4. Y luego le pido que cualquier dato perdido que me lo reporte como falso. Luego también vamos a bloquear nuestra columna. Este signo de dinero o de dólar hace que cuando yo arrastre mis datos, mi columna nunca se va a mover, pero el número sí se va a mover. Entonces yo vengo y le doy Enter. Ahora me dio simplemente 1. Vamos a moverlo para acá y me vuelve a dar 1. Lo que tengo que hacer es reportar las otras columnas, que si regresamos a nuestro ejemplo, vemos que son la columna 5 y la columna 6, que son las dos que yo he marcado. Entonces si vemos nuestro dato 20, nuestro dato número 20 de la casilla 21, son 1,8671, y si yo lo busco acá, vemos que es 1,8621, es decir, que los ha ido a buscar y los ha traído para acá. Luego, como ya tengo todos mis datos ajustados, simplemente lo que hago es jalarlos para abajo. Entonces, lo que acabábamos de hacer es una fusión 1 a 1. Es decir, que yo le he pedido a Excel que busque un identificador, que busque el dato de una columna específica y lo pase 1 a 1. Es decir, que pase exactamente ese dato. Ahora nosotros tenemos una nueva problemática en nuestro centro. Queremos identificar qué secciones o queremos tener en nuestra base de datos que cada alumno me pueda decir la especialidad de su docente guía. Entonces, en este caso, los 9A tendrían un docente guía con especialidad en matemáticas, 9B con un docente especializado en sociales, y la cantidad de años de estudios que tienen los docentes. Entonces, para ello, vamos a ocupar siempre nuestra función. Vamos a crear una lista. En este caso, vamos a llamarla lista 2. Vamos a traernos las dos columnas que tenemos que copiar. Y recuerden que va a ser la columna 3 y la columna 4. Las copiamos acá. Tenemos nuestras dos columnas nuevas. Ahora, como ahora lo que queremos copiar ya no es exactamente de los alumnos, no ocuparemos el identificador del alumno, sino que vamos a ocupar esta nueva variable que se llama id clase, que es simplemente la combinación del nivel y la sección.
Entonces, vamos a ocupar nuevamente nuestra función. Vamos a pedir buscar B. Ahora no le vamos a dar el número del alumno, sino que el de la clase. Vamos a congelar siempre nuestra columna. Luego vamos a incorporar nuestra lista número 2. La primera columna era la 3 que queríamos que buscara y que me reporte falso. Y le damos Enter. Luego arrastramos para acá y le cambiamos la columna de búsqueda. Y ahora simplemente arrastramos todas las columnas hasta nuestro último dato. Y ahí tenemos la especialidad del docente guía y la cantidad de años que ese docente guía tiene. A diferencia de nuestros datos originales, siempre podríamos copiar y pegar si los ordenásemos, en este caso a los docentes guías y esa cantidad de años, pero en este caso como se encuentran desordenados, esta función salía mucho más eficiente de utilizar. Y en este caso le llamamos que es una fusión de muchos a uno, ya que le pedimos que identificara de todas estas opciones cuál es la que le correspondía al alumno según la sección o el ID clase que él tenía. Entonces pedíamos que de muchas opciones identificara cuál es la opción que correspondía a ese alumno. Bueno, este ha sido el video sobre cómo fusionar y la importancia de unir bases de datos. Soy Francisco Calderón. Nos estaremos viendo próximamente.